así. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 17, vamos a leer el versículo del 14 al 18, que dice así. Dice, y los hijos de Josué hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué le respondió, si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haced desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que en el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros a este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados. Y los que están en Bet-Seán y sus hijos y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora invitamos a nuestro pastor Hugo para la exposición de la palabra de Dios. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, hermanas, amigos, amigas? Damos gracias al Señor. El día de hoy, un día que ha salido el sol, ¿no? Bastante caluroso. El día de ayer estaba con lluvia, nublado, ¿no? Bueno, qué clima, ¿no? Pero algo que no cambia es la palabra del Señor. Y siempre es eficaz, es oportuna, ¿no? Hoy continuamos con nuestra serie Hacia la conquista con Dios, basada en el libro de Josué. Y antes de continuar, el tema de hoy es, al conquistar, en vez de quejarte, haz algo. Y vamos a orar para que el Señor nos dé la apertura, el entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos ahora, después de haberte alabado, después de estar orando por nuestros misioneros, queremos ahora, Señor, centrarnos en ti, con tu palabra que tienes para nosotros como alimento para nuestra alma. Que, oh Señor, lo que podamos aprender lo tengamos muy presente en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos, oh Señor, aplicarlo en nuestro diario vivir. Señor, disponamos entonces nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, somos cada uno de nosotros muy dados a quejarnos, ¿no? De lo que recibimos, por lo que tenemos, ¿no? Normalmente parte de nuestra vida a veces hay esa tendencia de quejarnos. No sé si durante el día alguna queja hemos tenido o hacemos alguna queja, ¿no? Tendemos a hacer eso, a quejarnos por lo que recibimos, o nos quejamos de lo que tenemos, nos quejamos por las deficiencias que hay en nuestro barrio, nos falta esto, no limpia, no ordena, pero no hacemos nada para mejorar. O nos quejamos porque no tenemos suficiente ropa para trabajar, le decimos a nuestro esposo, a la esposa, me falta ropa, ¿cómo voy a ir a trabajar? Y nos quejamos, ¿no? Aunque hay ropa, pero dices, no es suficiente, debo tener más ropa. Nos quejamos. Nos quejamos porque no tenemos los suficientes recursos para ser buenos estudiantes. Digo, no, pero si tuviera esta laptop, si tuviera este celular, si tuviera estos libros, si tuviera, sería mejor estudiante, tendría mejores notas. Estamos siempre quejándonos y reclamando lo que nos ha tocado y decimos que es poco, que es nuestro derecho tener más. No, ese es incluso dentro del ámbito familiar.
estamos observando si a tu hermano, a tu primo, le dieron más que a ti. Y ves, dice, pero ¿por qué le han dado más a él que a mí? O a ella, ¿por qué le han dado más que a mí? O ¿por qué le han dado la pierna o le han dado el pecho y a mí me han dado este pedazo? ¿No? Estamos ahí, observando, criticando, quejándonos, o a veces te quejas, dices, no hay nada para comer, ¿no? De repente salieron los papás y el hijo dice, no hay nada que comer, pero ahí había, o sea, tú te podías hacer freír el huevo, hacer tu arroz, pero sino que a veces esperamos que ya todo esté servido, pero a veces sí hay para hacerlo. Y a veces así es, nos quejamos, pero no estamos dispuestos a hacer algo más. Y pensamos que también todo es nuestro derecho. Hay mucho de esto muy parecido a lo que pasó en el tiempo que Josué tomó la responsabilidad de repartir la tierra, darle en heredad a las 12 tribus de Israel, ¿no? Habían conquistado y ahora le tocaba. Eso hemos estado viendo las semanas pasadas, ¿no? Josué ahora tenía esa responsabilidad de ahora repartir la tierra, de la tierra conquistada. Pero sabía, ojo, que a algunos pueblos, algunas ciudades todavía faltaba conquistar. Y ahora al repartir iba a ser responsabilidad de cada tribu de completar la conquista. Eso era lo que le tocó. Pero en medio de ello, 2 tribus de Israel comenzaron a reclamar, comenzaron a quejarse. ¿Por qué me has dado esto? Tan poquito, me hubieras dado más. Es interesante de cómo Josué enfrenta dicha situación. En el pasaje leído en este capítulo 17 del libro de Josué, vamos a encontrar 4 enseñanzas para nuestra vida en la conquista con Dios. 4 enseñanzas que vamos a ver con este tema. Al conquistar, en vez de quejarte, haz algo. Primer consejo. Nuestras quejas por lo general son infundadas. Por lo general no tienen un verdadero fundamento. Miren, verso 14 dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Miren, estas 2 tribus, un poquito para recordar, estamos hablando de los hijos de José. Cuando se dice los hijos de José, en la historia sabemos de José, el faraón, ¿no? Cuando estuvieron, Dios usó a José para poder proveer a Israel. Entonces, y lo usó grandemente. Ahora, él era uno de los hijos de Jacob, o sea, de Israel. En la repartición de la tierra prometida no hay una tribu José para la heredad, sino quienes heredan son los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Es Manasés y Efraín. Son los hijos que heredan de parte de José. Justamente de estas 2 tribus, descendientes de ellos, son los que se quejan. Manasés, de la tribu de Manasés y de la tribu de Efraín. Ellos estaban orgullosos de su superioridad numérica sobre las tribus restantes. Ellos decían, somos numerosos, somos muchos, más que los demás. Por eso solo ellos se atrevieron a protestar contra Josué por la porción de tierra que les había asignado. Se quejaron de que la tierra era demasiado pequeña para su numeroso pueblo. Se quejaron. Somos muchos. Y mira el poquito que nos han dado. La gente de la tribu de José tenían que, decían, nos han dado menos de lo que nos correspondía. O sea, es nuestro derecho, deberíamos tener más. De lo que corresponde nos estás dando poquito. Presentaron como argumento su gran número y cómo Dios les bendecía grandemente. Que era suficiente evidencia para ellos para que haga un cambio, que la decisión que había tomado Josué cambie, que reconsidere,
que ellos son un número grande y Dios les ha bendecido mucho. Se olvidaron que la bendición de Dios es únicamente por gracia, no algo que se me merece. Recordemos eso. Muchas de las bendiciones, y no solo muchas, sino toda bendición de Dios es una gracia. Es algo que no lo merecemos. Es una bendición, es una gracia. Una cosa es de que tú te hayas esforzado, tengas un premio, es que te están premiando por tu labor. Pero cuando hablamos de Dios y hablamos de bendición, no es por tu esfuerzo, sino es por su amor, por su gracia que Dios te da. Y ellos estaban olvidando que lo que habían recibido, lo que se tiene, es sus bendiciones, es por gracia. No porque sean más bendecidos, tengan más derecho de recibir más. O sea, ellos están sacando el argumento. Mire, somos muchos y además Dios nos bendice mucho. Así como Dios nos bendice mucho, también debemos tener más terreno, más propiedad. Era su argumentación que ellos estaban poniendo ante Josué. Como que ellos se lo merecían. Las tribus de José mostraron arrogancia y codicia en su enfrentamiento con Josué. Y estaban siendo insolentes, ¿no?, ante Josué. El tono aquí contrasta marcadamente con la petición que mucho más antes hizo Caleb, una petición mucho más humilde. ¿Te acuerdas, no? Caleb se acerca también, sí, cuando hay la repartición, pero él se acerca de una manera diferente. Hace de petición, pero en base a la promesa de Dios. ¿Te acuerdas, dice Josué, de la promesa que Dios me dio de tener una propiedad, una herencia? Vengo a reclamar, pero quiero aquello, ese monte, y estoy dispuesto a luchar, a ir por ello. O sea, esa es totalmente la diferencia. Él estaba pidiendo la promesa de Dios en el caso de Caleb, pero acá no. Ellos están argumentando porque somos muchos, como somos grandes, como Dios nos ha bendecido, nos merecemos más propiedad, más herencia. Era su evaluación subjetiva de que el número justificaba esa petición. Además, desafiaron el resultado de la suerte que estaba controlada por Dios. ¿Se acuerdan que Josué dice echaba suertes? Pero en el contexto judío, ese echar suertes era, vamos a buscar la voluntad de Dios echando suertes. Y lo que salga, eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que tenían que entender, que Dios estaba moviéndose a través de lo que estaba haciendo Josué y cómo lo había repartido. Dios detrás de eso estaba haciéndolo. Por lo tanto, en su petición estaban desafiando el obrar de Dios, de cómo Dios está permitiendo que sea la división de la tierra. Ahora, no había base real para su queja tampoco, porque cuanto Efraín contaba alrededor de 32.500 hombres combatientes, ojo que cuando cuentan o hacen censo, contaban a los hombres, no a las mujeres ni a los niños. ¿Qué contaban? A los hombres mayores de 20 años, 21 años. Es decir, hombres que estaban listos para la batalla, hombres guerreros, porque ahí está la fuerza para enfrentar al enemigo. Entonces ahí era cómo medían la fuerza de una nación. ¿Cuánta cantidad de guerreros tenían? Hombres para la batalla, combatientes. Entonces Efraín tenía 32.500. Manasés, 52.700. Esto está registrado en el libro de Números 26, capítulo 26, y eso es en el tiempo de Moisés, un segundo censo que se dio. Entonces, Efraín y la media tribu de Manasés juntos tenían 58.000 hombres combatientes. Pero no era en realidad la tribu más fuerte. La tribu más fuerte en número era Judá. Si ellos tenían juntos 58.000, Judá tenía 76.500 hombres. E incluso
eran más débiles que Dan, que tenían 64.400, o Isaacar, que tenía 64.300. O sea, falso o no era apropiado decir somos un gran pueblo. Habían otros también, otras tribus que eran también gran pueblo y que Dios les había bendecido con muchos guerreros. Por lo tanto, justamente no podrían obtener más territorio que de una sola tribu. Por otro lado, la tierra que les fue concedida estaba en una parte más fértil de Palestina. O sea, ya estaban siendo bendecidos aún con terreno, con una propiedad que era bastante fértil. Además, la queja de la tribu de José había sido un poco inapropiada, puesto que José había obtenido 2 lotes y 2 porciones, ya que la mitad de la tribu de Manasés se había establecido al este del Jordán. Entonces, no pueden decir, solo nos has dado una propiedad, una suerte. Veamos el mapa. Miren, ese es cómo se distribuyó la tierra, o las tribus, la tierra prometida, por heredad. Miren, la parte central, lo que está de amarillo, es la tribu de Manasés. La tribu de Manasés, la mitad de la tribu se quedó antes de cruzar el Jordán. Eso ya vimos hace varias semanas, antes de que entrara la tierra prometida, cruzar el río Jordán, 3 tribus se quedaron. Media tribu de Manasés, Gad y Rubén. Entonces ellos ya tuvieron posesión, ya tenían posesión. Ahora, la otra media tribu de Manasés tenía ahora heredad en la tierra prometida. Miren, ya podemos decir como 2 heredades. Media tribu a un lado y media tribu al otro. Y si notamos en el mapa, es una gran cantidad de terreno. Efraín, diré, en la otra parte más amarilla, más clarito, estaba al sur de Manasés. También, los dos son los que estaban reclamando. La media tribu de Manasés y Efraín, diciendo, nos han dado solo una heredad. Ahora, no era correcto entonces que lo dijeran de esa forma, ya que cuando se echó suertes, Dios condujo que la heredad de Efraín y la media tribu de Manasés fueran continuas y vecinas entre sí. Es por eso que los 2 descendientes de Josué estaban juntos y están diciendo, nos has dado una heredad, como que estaban juntos. Pero en realidad no era así. Era heredad para una tribu, media tribu de Manasés, y la otra para Efraín. Sí están recibiendo. Era entonces inapropiado la forma que estaban reclamando. Era indigno entonces parte de ellos quejarse y alegar que solo se les había dado una heredad. Josué no actuó entonces injustamente. Fue un líder imparcial ante Dios. Sin embargo, parte de la queja de los hijos de José se debió sin duda a la idea de que Josué, como uno de ellos, debería haber cuidado más de los intereses de su propia tribu. ¿Por qué? Porque Josué era de la tribu de Efraín. Entonces ellos deberían, pero tú eres el que está repartiendo, deberías ser favorecido más, nos hubieras dado más propiedad, más terreno, ¿no? Es más o menos indirectamente le están reclamando a Josué. Josué, sin embargo, como debe ser un verdadero siervo de Dios, estaba por encima de tales consideraciones mezquinas. No concedió favores especiales a sus hermanos de la tribu de Efraín. A menudo nuestras quejas surgen de una visión limitada de nuestra situación. Dios tiene un panorama más amplio y sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nos quejamos, pero no hemos evaluado bien cómo es la situación. Y a veces nuestra queja o nuestra crítica es inapropiada. A veces no tiene fundamento. Ya había pasado esto en el desierto con Israel. El pueblo de Israel, estando en el desierto, se quejaron de la falta de comida. Cuando no fuera así, Dios les había dado provisión de maná. E incluso había un momento que les dio codornices, pero se quejaban. Dios, nos has traído a morir acá en el desierto.
no hay que comer. Se quejaron, pero ¿era apropiada su queja? ¿Era correcta su queja? ¿Dios no les proveía de maná? Sí, cada día Dios era fiel, pero así a veces nos comportamos. Olvidamos a veces de contar las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. En vez de quejarnos, deberíamos recordar y agradecer a Dios por lo que nos da. El compararnos con los demás puede llevarnos a sentirnos insatisfechos. A veces nos comparamos con nuestro familiar, con nuestro compañero de estudio, con nuestro compañero de trabajo, nos comparamos, pero cuando nos comparamos siempre vas a resultar insatisfecho. Tu corazón se va a inclinar y vas a quejarte, vas a estar haciendo reclamos nada más. Es importante centrarnos en en nosotros mismos, en nuestro crecimiento, en nuestros logros. Hay que centrarnos. Recordar que solo lo que tenemos es por gracia de Dios. Que todo lo que Dios nos ha permitido avanzar, crecer, tener, es por su gracia. Debemos recordar eso. Cuando nos enfocamos en ser agradecidos a Dios por lo que tenemos, nuestras quejas tienden a disminuir. Debemos ser más agradecidos. A veces los que más critican son los que hacen menos, los que no son agradecidos. Muy bien. Segunda lección que tenemos. Hay que actuar responsablemente. Hay que actuar. En vez de quejarnos, debemos actuar. Verso 15. Miren cómo Josué le responde. Y dice, Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. La respuesta de Josué es como le dijera: estás listo para hartarte y quejarte, pero no estás dispuesto a actuar. Si tu tribu es tan grande como dices, entonces eres capaz de cuidarte por ti mismo. Tienes ante ti el gran bosque de Palestina, el cual puedes despejar. No te quejes conmigo, sino ve y toma posesión de ello. En otras palabras, es lo que le está diciendo. No te estés quejando. Date cuenta que ahí tienes bosque. Esos bosques puedes talar y ampliar tu propiedad. Tienes más terreno. Además, es tu responsabilidad, aún de esos pueblos que faltan por conquistar, ir y conquistar, y vas a tener esos terrenos también, donde están ellos ocupando. Así que, en vez de quejarte, trabaja. Haz algo. Como dicen algunos, haz algo por la vida. Entonces, Josué le está diciendo eso. Josué no iba a cambiar los designios de Dios para satisfacer los caprichos de estos hombres jactanciosos. Desafió su estado de estar ociosos, de estar holgazanes, al no estar dispuestos a esforzarse. Los desafió. Dejen de estar de esa situación de estar quejándose y estar ociosos. Pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo, pónganse a estar activos. Qué contraste, ¿no? Con Caleb, quien pidió una porción que sabían que era difícil, pero está dispuesto a ir a la conquista. ¿No? Caleb, ¿no? Lo vimos ya también anteriormente. Él vino también, dijo, hay una promesa de parte de Dios. Quiero ese monte. Dame ese monte, yo me encargo de conquistarlo. Muy distinto, ¿no?, a lo que está pasando con los hijos de José. Vemos claramente que
aunque se les había dado la debida provisión para ellos, estaban tan cegados por la pereza que solo se quejaban porque lo poco que tenían de su territorio, no estaban dispuestos a mover un dedo para buscar la plena posesión de su heredad, el de completar la conquista cuya responsabilidad les tocaba. A ellos les tocaba, tenían esa responsabilidad de seguir conquistando, de votar, eliminar aún las ciudades que faltaban por conquistar. Y de esa manera ellos podían expandirse. Era su responsabilidad. Pero no estaban dispuestos a hacerlo. Solo se estaban quejando, estaban reclamando. En lugar entonces de quejarnos esperando que las cosas cambien, debemos tomar la iniciativa y trabajar para mejorar nuestra situación. Somos responsables de nuestras propias vidas y decisiones. A veces queremos que en el hogar cambien las cosas y estamos criticando a nuestro cónyuge o a los papás o a los hijos, pero tú tienes que cambiar. Criticas y estás allí reclamando, pero no pones parte tuya para que haya un cambio. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que nos toca hacer. Si en casa sientes que la comunicación no es buena y a menudo te quejas de tus seres queridos, en lugar de centrarte en cosas malas, ¿por qué no planificas a tener una cena juntos o tener una noche de juegos donde pueda haber una oportunidad de conversar, de hablar, donde cada uno pueda compartir sus necesidades, sus deseos y enfocarse en las cosas positivas, en agradecer, en ver las cosas buenas que hacen los demás? ¿Por qué no? ¿Por qué no das tú la iniciativa? ¿Por qué no te esfuerzas en hacer algo para que cambie la situación? Eso es justamente lo que Josué le está diciendo a estas tribus. En vez de quejarte, actúa, haz algo para solucionar tu necesidad. Tercer consejo, lección. No veamos los obstáculos como impedimentos. No veamos. Estás avanzando y hay obstáculos. Dices, no, ya no avanzo, no quiero. No veas los obstáculos como un impedimento. Miren, ellos, pese a lo que le habían dicho, Josué, replican. Verso 16. Los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Los hijos de José replicaron que la montaña no sería suficiente para ellos y que todos los cananeos que moraban en tierra de la llanura tenían carros de hierro. No es suficiente el territorio. Una vez estaban replicando que tenemos. No es suficiente, dice. Además, los que moran en la tierra de la llanura tienen carros de hierro, los cananeos, ¿no?, que están allí. Entonces, mientras que Josué les había desafiado a limpiar el bosque del monte de Efraín, les desafió, ellos replicaron que la región montañosa en su totalidad no era suficiente para ellos. Seguían diciendo, no es suficiente. No estaban viendo que esos obstáculos había que vencer, había que superarlos, había que ver que eran una oportunidad. También revelaron su temor a los cananeos que vivían en la llanura, que tenían carros de hierro, dice, ¿no? Estos fueron eficaces, esos carros de hierro eran eficaces en llano, ¿no? Pero en las zonas de colinas o donde hay árboles no servían. Sin embargo, las tribus de José se sintieron cercados por el dominio de los cananeos que estaban allí en Bet-sean y en el valle de Jezreel, que estaban en los límites del territorio de Manasés. O sea, había estos cananeos que estaban en la parte del perímetro.
Pero acá dice que estaban mostrando temor. Que estos, dice que tienen carros errados. Sus quejas aquí son de los cananeos que recuerdan quejas similares a los 10 espías que regresaron de ir a ver la tierra prometida. ¿Te acuerdas? Vieron la parte negativa, vieron a gigantes, vieron que tenían carros que eran fuertes. Ellos se sintieron intimidados por la superioridad de esos cananeos que están en sus fronteras. Se olvidaron que con Dios se podía vencer. Se olvidaron. Es que a veces cuando nosotros permitimos la queja, cuando nosotros permitimos las críticas, cuando nosotros permitimos que no estamos allí conformes, perdemos la perspectiva. Y ellos se habían olvidado que hace poco habían conquistado gran parte de la tierra prometida, que habían vencido a ejércitos numerosos, que habían vencido ejércitos que estaban bien armados, con caballos, con carruajes, que eran gigantes en mucha ocasión de ellos. Habían vencido con Dios. Se habían olvidado y otra vez estaban teniendo temor. Se olvidaron que con Dios se puede vencer. No debemos ver los obstáculos como impedimentos, sino como oportunidades que Dios nos da para conquistar y glorificar su nombre. Ve los obstáculos, no como algo que te debe detener, que te debe sacar del ruedo. No, velos como oportunidades que Dios te está dando para que tú venzas, superes con Dios. Son desafíos que Dios te pone. Los desafíos nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Ellos estaban ociosos, estaban quejándose, no estaban actuando. Cuando somos desafiados, nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a desarrollar nuevas habilidades. En lugar de enfocarte en tus limitaciones, podrías considerar las oportunidades que se presentan en medio de las dificultades. Aunque enfrentemos dificultades, debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda y ser consecuentes con nuestra fe. Recuerda lo que Dios hace. Recuerda en quién has creído. Sé consecuente con la fe. Si, por ejemplo, en un grupo de amigos sientes que hay constantes quejas y negativas, te reúnes con tus amigos y siempre la conversación es quejas, negatividades. En lugar de unirte a estas conversaciones, igual poniéndote a quejarte, a ser negativo, ¿qué deberíamos hacer? Empieza a compartir testimonio de gratitud. Empieza a tú dar iniciativa y cambiar la conversación a ser agradecidos, a ver testimonios de gratitud. Este cambio de dinámica puede ayudar a transformar la forma de actuar del grupo. No sigas los mismos pasos de ellos, la misma actitud de ellos. No, cambia, actúa y sea un instrumento de cambio. Aún puedas influenciar a los demás y aún si de repente no son creyentes, en medio de ello tengas oportunidad de compartirles el Evangelio, de compartirles de Jesucristo, que en Cristo sí hay cambio, que en Cristo sí podemos cambiar, que sin Cristo hay solución para la vida, que en Cristo hay perdón de pecados y nos puede dar nueva vida. Nosotros tenemos ese mensaje diferente, de cambio, de transformación en Cristo. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no compartimos eso a nuestros amigos, a nuestras amistades? En vez de estar igual cayendo en lo mismo, quejas, reclamos y no hacemos nada.
¿Te das cuenta? A veces caemos lo mismo, como estas tribus descendientes de Josué. 4. Dios nos da los recursos para conquistar. Recuerda esto. Dios nos da los recursos para conquistar. ¿Tienes necesidades? ¿Quieres crecer? Bueno, Dios te está dando recursos para hacerlo. Verso 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y los poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. ¿Te das cuenta? Comienza a animarles, dirigirles a Dios, a que se den cuenta que tienen los recursos necesarios para hacerlo. Que en vez de estar quejándose, haga uso de los recursos que Dios les ha dado para conquistar. Dios bendijo a las tribus de Efraín y de Manasés al ser un pueblo numeroso, con gran poder, siendo capaces de conquistar lo que les faltaba. Tenían que ser conscientes de ello. No te olvides. Dios te ha bendecido, te ha dado recursos, te ha dado lo necesario para conquistar, lo necesario para lograr las metas, los objetivos, los propósitos que Dios tiene para tu vida. Hoy en día, Dios nos ha dado de dones, talentos, habilidades. ¿Tienes habilidades? ¿Tienes talentos que Dios te ha dado? Todos tenemos ciertas habilidades. De repente no tienes la habilidad de cocinar. Bueno, yo no tengo la habilidad de ser bueno en la cocina, pero me defiendo. No tengo la habilidad de cantar, de hacer poesía. No es mi habilidad, no es mis talentos. Pero si me dices hacer cálculos, números, gráficos, sí. Eso es bueno para las matemáticas. Si me dices jugar fútbol, aparte que ya no puedo jugar mucho, pero si me dices jugar ajedrez, sí soy bueno. Entonces, algunos tienen habilidades, talentos diferentes. Unos tienen una habilidad para hablar que otros no. Otros tienen una habilidad de inteligencia espacial, se ubican rápidamente, hacen esto espacialmente, ¿no? Otros no. Somos diferentes, pero Dios nos ha dotado a cada uno con capacidades, habilidades, para las cuales Dios quiere que las utilices. Y como cristianos, Dios nos ha dado dones para que nosotros podamos lograr las metas, los objetivos, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Debe ser consciente de ello. Dios ha dado las capacidades, los recursos para lograr, para conquistar. Si te encuentras desanimado por alguna situación en la iglesia, en lugar de quejarte, involúcrate. Busca un ministerio, un servicio donde puedas tener la oportunidad de que tus dones se desarrollen, tus talentos, tus habilidades. Ofrécete como voluntario en actividades y proyectos de la iglesia. Dios te va a usar para ser de bendición para los demás. Un ejemplo, a veces de repente vas por las instalaciones de la iglesia, algún lugar, y por ahí encuentras por ahí una telaraña, ¿no? Y puedes decir, ¿cómo es posible? Y comienzas a quejarte, reclamar, le dices a otros hermanos, ¿cómo es posible? Pero ¿cuál sería la diferencia de que tú ves y coges ahí y lo sacas, lo limpias, ¿no? ¿Tú puedes hacerlo o no? Sí, pero a veces solo nos quedamos en la queja. Nos quedamos
en la crítica, pero no actuamos. Somos parte y todos somos responsables de que todo marche bien. ¿No es así? Es igual, en casa, a veces quejamos, no hacen, pero tú no estás dispuesto a hacer las cosas en la casa. Igual, en nuestro hogar. Dejemos de estar criticando, quejándonos, más bien hagamos lo que nos corresponde. Hagamos algo, toma la iniciativa. Sea agente de cambio. Dios quiere eso. Dios quiere que uses tus dones, tus talentos, tus habilidades en bienestar de los demás. Dios nos ha dado esos recursos y oportunidades que requiere que nosotros accionemos y accionemos en nuestra fe. Dios proporciona los recursos necesarios, tanto materiales como espirituales. Dios te ha dado esos recursos, úsalos. Tenemos una gran responsabilidad de asumir la herencia que nos ha entregado Dios y luchar por ella. Ellos tenían que recordar, Dios les ha dado recursos y eran responsables ahora de la heredad que han recibido, de mantenerla, de expandirla, y todavía las naciones, los pueblos que faltaban conquistarlo. Esa es su responsabilidad, pero no estaban dispuestos a hacerlo. Tenemos que ser conscientes y ser responsables. Y somos desafiados de parte de Dios a asumir la heredad que Dios nos ha entregado y luchar por ella. Dios te ha puesto en una familia, Dios te ha puesto en un centro laboral, te ha puesto Dios en un centro de estudios, Dios te ha puesto en esta iglesia, Dios te ha puesto en un barrio, te ha puesto un grupo de amigos. Es tu responsabilidad, es tu herencia, la cual es tu responsabilidad. Y Dios quiere que conquistes. ¿Estamos de acuerdo? En vez de estar quejando, actúa. Dios te ha dado los recursos para hacerlo. Aunque el enemigo tenga carros de hierro, aunque sea fuerte, ninguna arma puede prosperar contra el que confía en el Señor. Leemos de nuevo el verso 18, dice, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Nuestro mejor recurso para la conquista es que Dios está con nosotros. El mejor recurso es que Dios está contigo, que Dios está en tu corazón, que Dios está acompañándote, que Dios te respalda, que Dios te protege, que Dios te sustenta. Ese es el mejor recurso que tenemos para conquistar, el mejor recurso que tenemos ante los obstáculos, el mejor recurso que tenemos ante la necesidad. ¿Sientes que es poco lo que tienes? Amplía. Dios te puede dar, pero esfuérzate y sé guiado por Dios. Y lo vas a hacer. No dejemos de confiar siempre en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces al conquistar, en vez de quejarte, haz algo. Hemos visto 4 enseñanzas. Nuestras quejas por lo general son infundadas, hay que actuar responsablemente, no veamos los obstáculos como impedimento. Dios nos da los recursos para conquistar. Oramos. Señor, gracias. Hoy nos desafías a no estar con esa actitud de quejarse, de reclamo, de criticar, sin hacer nada. Más bien nos desafías a ser agentes de cambio, a actuar en fe, dirigidos por ti. Señor, muchas veces nuestras quejas son quejas infundadas, son quejas que no tienen base, quejas que a veces reclamamos algo que realmente
no nos corresponde. Y a veces que ya nos has dado, pero nos toca ahora esforzarnos, que debemos actuar y ser responsables con lo que tú nos has dado, que implica que me tengo que esforzar para lograrlo, para hacerlo, para tenerlo. Que los obstáculos que se pueden presentar no deben ser impedimentos, sino son oportunidades que tú nos das para lograr las metas, objetivos, tu propósito, y seas tú glorificado, Señor. Oh Dios, tú nos has dado recursos materiales, espirituales, dones, talentos, habilidades que debemos saberlos usar para lograr las metas, los objetivos, para ser de bendición para otros. Que dejemos de estar criticando, quejándonos, más bien comencemos a servir a los demás. Úsanos para ser de bendición en nuestro propio hogar, en la iglesia, Señor. A veces somos o tenemos esa actitud como estas tribus descendientes de Josué. Señor, tenemos que ser diferentes y ser agentes de cambio. Señor, queremos actuar, no queremos ser holgazanes. Más bien, hacer algo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos de esta manera. Amén.